Un oso le pide ayuda a Soldier. Lo que sucede después es increíble. 3 soldados bajaron sus armas con incredulidad cuando un oso marrón completamente crecido se estrelló en su valla de seguridad. Corrió directamente a la oficina de su comandante e hizo algo que ningún animal salvaje había hecho antes. Se inclinó la cabeza y esperó. Cuando descubrieron por qué este depredador de 800 libras arriesgó la muerte para buscar ayuda humana, incluso los militares más duros no podían detener sus lágrimas. El teniente Scott Parker había visto su parte justa de eventos extraños durante sus 15 años en el ejército, pero nada en su experiencia podía explicar lo que estaba sucediendo en Outpost 23, escondido profundamente en el desierto implacable de Alaska. Su base había tratado con todo, desde tormentas severas hasta aviones no autorizados, pero un oso rompiendo deliberadamente sus defensas solo para mostrar su misión. Esto era completamente inaudito. La base fue una de las instalaciones más seguras de Estados Unidos en la región, equipada con sensores de movimiento, cercas eléctricas y patrullas armadas las 24 horas. Su misión principal era monitorear un vasto tramo de desierto que bordea territorios sensibles. Con 15 soldados altamente capacitados y equipos de vigilancia de última generación, se enorgullecieron de detectar cualquier amenaza mucho antes de que alcanzara su perímetro. Sin embargo, en esta mañana helada, todas sus sofisticadas medidas de seguridad no significaron nada en contra de la determinación de una madre oso desesperada. Las alarmas de la base apenas habían terminado de sonar cuando apareció, no con agresión o miedo, sino con un propósito que pronto se volvería claro para todos los presentes. Lo que se desarrolló en las próximas 72 horas no solo desafiaría todo lo que estos soldados endurecidos creían sobre los animales salvajes, sino que también conducirían a un descubrimiento que sacudiría todo el comando militar. El teniente Parker estaba a punto de saber que a veces los mayores actos de coraje provienen de las fuentes más inesperadas. El primer instinto del teniente Parker fue seguir el protocolo militar estándar, neutralizar cualquier amenaza que violara su seguridad. Pero algo sobre el comportamiento de este oso le hizo dudar. El animal masivo no estaba cargando o atacando. En cambio, permaneció en una posición sumisa, ocasionalmente levantando la cabeza para hacer sonidos suaves y casi suplicantes que resonaron a través del complejo silencioso. El experto en vida silvestre de la base, el sargento James Miller, señaló rápidamente cuán extraordinario fue este comportamiento. Los osos marrones eran conocidos por su naturaleza territorial agresiva, especialmente cuando estaban arrinconados. Nunca se acercaron voluntariamente a los asentamientos humanos a menos que buscaran comida, y ciertamente nunca mostraron un comportamiento sumiso a los humanos. Este oso estaba rompiendo todas las reglas que conocían sobre el comportamiento de los animales salvajes. A medida que avanzaba la mañana, surgieron detalles más inusuales. El pelaje del oso estaba enmarañado con hielo y nieve, lo que sugiere que había viajado una larga distancia. Sus estampados de pata en la nieve mostraron que había rodeado la base varias veces antes de hacer su entrada desesperada. Lo más sorprendente fue la falta de miedo que mostró, a pesar de estar rodeado de soldados armados. Los ojos del oso parecían llevar una inteligencia y urgencia que incluso los soldados más experimentados se sentían incómodos. El teniente Parker ordenó a sus hombres que mantuvieran sus posiciones, pero sostengan su fuego. Había servido en muchas situaciones desafiantes antes, pero este requería un tipo diferente de enfoque. La acción desesperada del oso sugirió que no era solo un encuentro aleatorio. Tenía que haber una razón para un comportamiento tan inusual,
Las cámaras de seguridad de la base revelaron detalles más desconcertantes. Las imágenes de la noche anterior mostraron que el oso había estado observando la base durante horas, estudiando los patrones de patrulla y el movimiento del personal. Este nivel de comportamiento calculado no tenía precedentes. Era casi como si el oso hubiera planeado su enfoque, esperando el momento adecuado para hacer su dramática entrada. El sargento Miller notó algo más. El oso era una madre lactante. Su comportamiento sugirió que tenía cachorros en alguna parte, pero no había osos jóvenes visibles en ninguno de las imágenes de seguridad. Este detalle cambió todo. Si hubiera dejado atrás a sus cachorros para buscar ayuda humana, algo serio debe haber sucedido. La situación se volvió aún más intrigante cuando revisaron imágenes térmicas de sus cámaras perimetrales. La temperatura corporal del oso mostró signos de agotamiento, lo que sugiere que había estado viajando durante muchas horas sin descansar. Las pistas en la nieve apoyaron esta teoría. Se extendieron lejos en el desierto, siguiendo un camino sinuoso que parecía tener un destino específico. A medida que pasaron las horas, el comportamiento del oso se volvió cada vez más urgente. Se levantaba ocasionalmente, caminaba unos pasos hacia el desierto, luego regresaba a su posición sumisa, todo mientras hacía esos mismos sonidos de alegato. Era como si estuviera tratando de comunicar algo específico, tratando de que la siguiera. El oficial de comunicación de la base informó el incidente al comando regional, pero la respuesta que recibieron solo agregó a la tensión. Ninguna otra instalación militar o asentamiento civil en el área había informado algo similar. Este fue un territorio completamente desconocido. El teniente Parker sabía que tenía que tomar una decisión difícil. El protocolo militar estrictamente prohibió dejar la base para misiones no autorizadas, especialmente para seguir a un animal salvaje. Pero sus años de experiencia le habían enseñado que a veces las decisiones más importantes no se encontraban en ningún manual. Después de 6 horas de observar al oso, Parker convocó una reunión de emergencia con su personal superior. La discusión fue intensa, con opiniones divididas. Algunos argumentaron que era demasiado arriesgado dejar la seguridad de la base por lo que podría ser una persecución de ganso salvaje. Otros creían que tenían la obligación moral de investigar, especialmente si los cachorros estaban involucrados. El debate continuó hasta que el sargento Miller compartió una observación inquietante. La urgencia del oso estaba aumentando y mostró signos de angustia física. Parker pensó en sus 20 años de servicio militar. Había enfrentado situaciones de combate, desastres naturales e innumerables emergencias. Pero esta situación era diferente. No se trataba de estrategia militar o de seguimiento del protocolo. Se trataba de hacer lo correcto. Mirando a su equipo, vio la misma comprensión en sus ojos. Tomando su decisión, Parker organizó un pequeño equipo de rescate. Seleccionó a 4 de sus soldados más experimentados, incluido el sargento Miller por su experiencia en vida silvestre. Se equiparon con suministros médicos, raciones de emergencia, pistolas tranquilizantes y equipo de supervivencia. Nadie sabía lo que podrían encontrar, pero necesitaban estar preparados para cualquier cosa. Antes de irse, Parker estableció protocolos estrictos. Estableció un horario de comunicación con la base, organizado para una copia de seguridad de emergencia si es necesario, y creó un mapa detallado de su ruta planificada, basada en las vías del oso. Los soldados restantes mantendrían una alerta aumentada en la base, listos para responder si algo saliera mal. Mientras se preparaban para irse, el comportamiento del oso cambió drásticamente. Ella se animó más, como si sintiera su decisión de ayudar.
Sus sonidos de angustia se convirtieron en huffs suaves y comenzó a moverse hacia la línea de árboles, mirando constantemente hacia atrás para asegurarse de que lo siguieron. El seguimiento no sería fácil. La tormenta de invierno se había intensificado, reduciendo la visibilidad y haciendo que el terreno sea traicionero. Las huellas del oso mostraron que había venido del noroeste, a través de algunos de los terrenos más desafiantes de la zona. El equipo necesitaría navegar denso bosque, pendientes empinadas y posiblemente formaciones de hielo inestables. Lo que hizo que la situación fuera aún más complicada fue la oscuridad que se acercaba. En el invierno de Alaska, la luz del día fue preciosa y breve. Tendrían solo unas pocas horas antes de que cayeran la oscuridad, haciendo que su misión sea aún más peligrosa. Parker sabía que estaban corriendo contra el tiempo. El oso parecía entender sus desafíos. Se movió a un ritmo que les permitió seguir de manera segura, ocasionalmente deteniéndose para asegurarse de que todavía estuvieran detrás de ella. Su comportamiento continuó sorprendiendo al equipo. Este no era un animal sin sentido, sino una criatura que muestra inteligencia y propósito notable. A medida que se movían más profundamente en el desierto, Parker notó algo más preocupante. Las huellas del oso mostraron que había hecho este viaje varias veces en los últimos días. Lo que la estaba llevando a buscar ayuda humana debe haber sido desesperadamente importante para que ella repita este viaje agotador. El equipo mantuvo el contacto de radio con la base mientras se movían por el bosque. Cada 15 minutos informaron su posición y estado. El oso los condujo a través de caminos que parecían elegidos deliberadamente para el paso humano, evitando los peligros más mortales del paisaje invernal. Después de casi 2 horas de seguimiento cuidadoso, llegaron a un punto donde el terreno comenzó a cambiar. El denso bosque se abrió en un pequeño claro, y el comportamiento del oso se agitó más. Se movió con una mayor urgencia. Sus poderosos músculos se tensan con anticipación. El equipo se preparó, revisando su equipo por última vez. Lo que sea que estuvieran a punto de descubrir, había llevado a un animal salvaje a hacer lo impensable: confiar en los humanos. Cuando se acercaban al claro, ninguno de ellos estaba preparado para la impactante escena que los esperaba. Lo que el equipo de rescate encontró en ese claro los perseguiría en los próximos años. Allí, atrapado en un viejo eje minero abandonado, había 2 cachorros de oso, apenas moviéndose en las temperaturas heladas. El eje, una reliquia de la era de la fiebre del oro de Alaska, se había derrumbado parcialmente, creando una trampa mortal para los osos jóvenes. Los cachorros habían caído a través de una abertura oculta, dejando caer casi 15 pies en el pozo congelado. Las paredes del eje eran demasiado suaves y encendidas para que salieran, y demasiado estrechas para que su madre se extienda y los ayudara. La madre oso se había visto obligada a mirar impotente, mientras sus cachorros luchaban por la supervivencia. La situación era aún más crítica de lo que habían imaginado. Los cachorros habían quedado atrapados por lo que parecían ser varios días. Elmo. Las pistas alrededor del eje mostraron que había intentado todo lo posible para alcanzarlas. El suelo estaba arrancado de sus desesperados intentos de cavar, y las ramas rotas dispersas mostraron que había tratado de empujarlos al agujero para que sus cachorros salgan. El sargento Miller evaluó rápidamente la condición de los cachorros. Estaban severamente deshidratados y mostraban signos de hipotermia. El cachorro más pequeño no se movía mucho. Solo hacía sonidos débiles que rompieron los corazones incluso de los soldados más duros presentes. El cachorro más grande era un poco más activo, pero claramente se desvaneció rápido.
El comportamiento de la madre oso ahora tenía mucho sentido. Después de agotar todas las formas posibles de salvar a sus cachorros, había tomado una decisión extraordinaria de buscar ayuda de las únicas criaturas que sabía que podrían tener la capacidad de llegar a ellos. Su inteligencia, al elegir una base militar con su equipo y personal capacitado, mostró un instinto notable. El teniente Parker inmediatamente por radio de la base, solicitando equipos de rescate adicionales. Necesitaban cuerdas, arneses y un sistema de calefacción portátil para evitar que los cachorros se sometieran durante el rescate. El tiempo fue crítico. La temperatura disminuía rápidamente a medida que se acercaba la oscuridad. El equipo no perdió el tiempo al comenzar su operación de rescate. El eje, que se extiende 15 pies de profundidad en el suelo congelado, presentaba numerosos desafíos. Sus paredes estaban resbaladizas con hielo, y años de erosión habían dejado la estructura peligrosamente inestable. Un movimiento incorrecto podría causar un colapso completo, enterrando a los cachorros para siempre. El teniente Parker ordenó a su equipo que estableciera rápidamente iluminación de emergencia alrededor de la apertura del eje. El sol de invierno ya se estaba poniendo, lanzando largas sombras a través de los árboles. Necesitaban trabajar rápido, pero apresurarse podría resultar fatal. La madre oso observó cada uno de sus movimientos. Su aliento creaba pequeñas nubes en el aire frío mientras cambiaba ansiosamente de pata a pata. La evaluación del sargento Miller de la situación reveló más complicaciones. La temperatura en la parte inferior del eje estaba muy por debajo de la congelación, y los cachorros habían estado expuestos a estas condiciones durante días. Las paredes eran demasiado estrechas para que un adulto descendiera de forma segura, y el uso de equipos mecánicos podría desencadenar una cueva. Tendrían que confiar en su equipo de rescate básico y su planificación cuidadosa. El equipo descargó su equipo, creando un inventario cuidadoso de sus recursos. Tenían cuerdas de rescate, arneses, mantas de emergencia y suministros médicos básicos. Usando estas herramientas simples, intentarían algo nunca antes documentado: el rescate de los cachorros de oso salvaje de un eje minero mientras su madre observaba. El primer paso consistió en asegurar el área alrededor del eje. Los soldados despejaron cuidadosamente la nieve y los escombros sueltos. Luego establecieron un fuerte punto de anclaje para sus cuerdas de rescate. Se calculó cada movimiento, ya que el suelo cerca del borde del eje podría desmoronarse en cualquier momento. La presencia constante del oso de la madre agregó otra capa de tensión a su trabajo. La creación de un arnés de rescate para un cachorro de oso requirió un pensamiento y una adaptación rápidos. El equipo modificó su equipo de rescate existente, utilizando mantas de emergencia para crear una cuna segura que podría levantar el cachorro de forma segura sin causar más estrés o lesiones. El desafío más grande sería llevar al cachorro asustado al arnés. El cachorro más fuerte, aunque débil por su terrible experiencia, todavía mostraba signos de vida. Rastreó el movimiento del arnés de rescate cuando se bajó, dejando fuera pequeños gemidos que se hicieron eco de las paredes del eje. La madre oso respondió a estos sonidos con huffs suaves de aliento. De alguna manera parecía entender que este extraño equipo estaba destinado a ayudar. Bajar el arnés requirió manos constantes y un control preciso. El equipo usó un sistema de polea para garantizar un movimiento suave, con 2 soldados controlando la línea principal, mientras que otro manejó la copia de seguridad. El eje estrecho dejó poco espacio para el error. Cualquier movimiento o movimiento repentino podría herir al cachorro o dañar las paredes inestables. El momento más tenso
llegó cuando el arnés finalmente llegó al fondo. El cachorro más fuerte, a pesar de su agotamiento, mostró un típico miedo a los animales salvajes, al objeto extraño. El equipo esperó ansiosamente, observando cómo el cachorro investigaba lentamente el arnés. Los minutos se sintieron como horas, ya que esperaban que el joven oso de alguna manera entendiera que esta era su oportunidad de supervivencia. Ya sea por suerte o instinto, el cachorro finalmente se puso en posición, tal vez alentado por los continuos sonidos suaves de su madre desde arriba. Se instaló en la cuna improvisada. El equipo tomó este momento, comenzando cuidadosamente el delicado proceso de asegurar el arnés alrededor del cuerpo debilitado del cachorro. El comportamiento de la madre oso durante estos momentos cruciales sorprendió a todos los presentes. Se mantuvo tranquila, observando el intento de rescate con lo que parecía comprender. Sus únicos movimientos fueron pequeños pasos hacia adelante cuando su cachorro gritó, seguido de rápidos pasos atrás, como si se recordara a sí misma que confiara en estos humanos la vida de su bebé. El levantamiento real del cachorro Beck ame la parte más peligrosa del rescate. El teniente Parker colocó cuidadosamente a sus hombres, 2 en la cuerda principal, 2 líneas de seguridad de manejo y una lista con suministros médicos. La creciente ansiedad del oso de la madre era visible cuando su cachorro comenzó a moverse hacia arriba, pero mantuvo su posición, los ojos fijos en el ascenso de su bebé. Cada centímetro de progreso trajo nuevos desafíos. El cachorro, asustado por el movimiento, comenzó a luchar en el arnés. Cada giro y giro envió pequeñas duchas de tierra y hielo por las paredes del eje. El equipo tuvo que detenerse varias veces, dejando que el cachorro se calmara antes de continuar. Cualquier movimiento repentino podría hacer que las paredes del eje se desmoronen o el arnés se enrede. El frío hacía que todo fuera más difícil. Las cuerdas se habían vuelto rígidas y más difíciles de manejar, y las manos de los soldados estaban creciendo a pesar de sus gruesos guantes. El hielo se había formado en partes de la pared del eje, creando manchas peligrosas donde el arnés podría atrapar o desgarrar. El equipo trabajó en estos desafíos con una precisión cuidadosa, sabiendo que no podían pagar ningún error. A mitad de camino, enfrentaron su primera gran crisis. Una sección de la pared de repente se desató, enviando trozos de tierra congelada que cayó hacia el segundo cachorro de abajo. El equipo tuvo que tomar una decisión dividida: continuar levantando de manera constante o arriesgando a una atracción más rápida que podría evitar que el cachorro caiga a escombros, pero podría desestabilizar todo el eje. El comando de Parker fue nítido y claro: mantener un progreso constante. Sus años de experiencia militar le dijeron que las decisiones de pánico y apuro ahora podrían poner en peligro a ambos cachorros. Los soldados confiaron en su juicio, continuando su cuidadoso levantamiento a pesar de los sonidos de los escombros que golpean el fondo del eje. La reacción de la madre oso durante esta crisis resultó extraordinaria. Cuando la pared se derrumbó, se movió instintivamente, pero luego se obligó a detenerse. Su comportamiento mostró una notable confianza, permaneciendo atrás incluso cuando sus instintos naturales deben haber estado gritando para correr hacia adelante y ayudar a su cachorro. Cuando el primer cachorro se acercó a la superficie, surgieron nuevos problemas. El aire frío había causado que se formara hielo en la cuerda, lo que dificultaba el agarre. El equipo tuvo que trabajar en una coordinación perfecta, ajustando sus posiciones para mantener el control mientras administraba el equipo cada vez más resbaladizo. El movimiento del cachorro se volvió más errático cuando se acercaba a la superficie,
sintiendo la libertad pero aún atrapado en el arnés desconocido. Después de lo que parecía horas, pero en realidad era de unos 40 minutos, el primer cachorro finalmente llegó a la superficie. El momento fue tenso. Esta sería la primera vez que la madre oso vería a los humanos manejando a su cachorro directamente. El equipo se movió con extrema precaución, sabiendo que a pesar de su moderación anterior, los instintos maternos podrían hacerse cargo en cualquier momento. El sargento Miller tomó la delantera, quitando cuidadosamente el arnés mientras hablaba en tonos suaves y tranquilos. El cachorro, aunque débil, mostró signos de vida que trajeron alivio a todos los presentes. Su pelaje estaba enmarañado con hielo y suciedad, pero el examen inicial no mostró lesiones graves más allá del agotamiento y la exposición al frío. La reacción de la madre oso al ver a su primer cachorro rescatado con seguridad fue diferente a todo lo que los soldados habían presenciado. Se acercó con cautela, haciendo sonidos suaves a los que su cachorro respondió inmediatamente. Después de revisar rápidamente a su bebé, hizo algo completamente inesperado. Miró directamente a Miller, luego volvió al eje, comunicando claramente que su segundo cachorro todavía necesitaba ayuda. El exitoso rescate del primer cachorro había afectado tanto al equipo como al equipo. Las cuerdas mostraban signos de desgaste del hielo y la fricción, y la condición del eje había empeorado. Pero no había tiempo que perder. El segundo cachorro, más pequeño y más débil que su hermano, todavía estaba atrapado debajo, y su condición parecía mucho más crítica. La situación con el segundo cachorro fue mucho más grave. Mientras que el equipo había trabajado para rescatar a su hermano, el cachorro más pequeño se había debilitado, apenas moviéndose en la parte inferior del eje. La caída de escombros del primer rescate había empeorado las condiciones, enterrando parcialmente al pequeño oso en tierra y hielo sueltas. El tiempo se estaba agotando. El teniente Parker sabía que necesitaban un enfoque diferente. Las paredes del eje se habían vuelto demasiado inestables para otro rescate del arnés, y el cachorro era demasiado débil para ayudarse a sí mismo en el equipo de rescate. Después de una evaluación rápida, tomó una decisión que fue contra todos los miembros del profesional militar. Alguien tendría que ir al eje. Los riesgos fueron enormes. Las paredes podían colapsar por completo en cualquier momento. La temperatura estaba cayendo peligrosamente baja a medida que se acercaba la noche, y no había garantía de que la madre oso permaneciera tranquila con un humano tan cerca de su cachorro. Sin embargo, no tenían otra opción. Fue un intento de rescate directo o ver morir al cachorro. El sargento Miller dio un paso adelante sin dudarlo. Como experto en vida silvestre del equipo, tuvo la mejor oportunidad de manejar al cachorro de manera segura. Los otros modificaron rápidamente su equipo de rescate, creando un sistema que bajaría la fábrica. Dirígete primero en la estrecha abertura, mientras lo mantiene asegurado con múltiples líneas de seguridad. La madre oso parecía sentir la mayor urgencia. Ella se acercó al eje, observando atentamente mientras preparaban a Miller para su descenso. Su comportamiento continuó sorprendiendo al equipo. En lugar de mostrar agresión en esta intervención directa, mantuvo su inesperada confianza en sus esfuerzos. El descenso de Miller fue dolorosamente lento. Las paredes del eje se derrumbaron con cada movimiento, enviando corrientes continuas de escombros hacia abajo. Las temperaturas en el fondo eran aún más frías de lo que esperaban, y el espacio era tan apretado que Miller apenas podía mover sus brazos. El haz de su faro reveló la realidad aterradora. Partes de la pared ya estaban comenzando a ceder. Al llegar al cachorro, demostró ser solo el comienzo de sus desafíos.
El oso pequeño estaba parcialmente enterrado y sin responder. Miller tuvo que trabajar con una sola mano, tratando de cavar alrededor del cachorro mientras mantenía su posición en el eje. Cada movimiento trajo más tierra y hielo lloviendo, amenazando con enterrarlo a él y al cachorro por completo. Sobre el suelo, la situación se estaba volviendo más tensa. La madre oso había comenzado a pasar el ritmo. Sus sonidos suaves se angustiaron al sentir la condición crítica de su cachorro. El equipo monitoreó sus líneas de seguridad cuidadosamente, sabiendo que ahora eran responsables de 2 vidas en el eje inestable. El momento en que Miller finalmente llegó al cachorro fue un alivio y una nueva fuente de preocupación. El pequeño oso estaba frío. Su respiración es poco profunda e irregular. Lo envolvió rápidamente en una manta térmica de emergencia, acunándola cerca de compartir el calor de su cuerpo. Pero ahora vino la parte más peligrosa, el ascenso. Justo cuando comenzaron a sacar a Miller y al cachorro, golpeó el desastre. Una gran sección de la pared del eje cedió repentinamente, enviando una cascada de tierra congelada hacia abajo. El equipo logró más rápido, luchando contra el tiempo y la física cuando toda la estructura comenzó a colapsar alrededor de su camarada y su preciosa carga. El entrenamiento de Miller entró en marcha. Enroscó su cuerpo alrededor del cachorro, protegiéndolo de los escombros que caen mientras el equipo de arriba tiraba con todo lo que tenían. Los rugidos del oso de la madre resonaron en el claro, pero ella mantuvo su posición, como si entendiera que cualquier interferencia ahora condenaría tanto a su cachorro como a su rescatador. Los momentos finales del rescate se convirtieron en una carrera desesperada contra el eje colapsante. El equipo tiró de todo lo que tenían. Sus músculos se esforzaron contra el peso de Miller, el cachorro y los escombros que caen. El sonido de la tierra desmoronada y la madera agrietada llenaron el aire cuando el antiguo eje minero comenzó su colapso final. Miller salió del eje solo unos segundos antes de que se derrumbara por completo, todavía agarrando al cachorro inmóvil contra su pecho. La repentina avalancha de aire frío los golpeó cuando el equipo los eliminó rápidamente del área peligrosa. El eje desapareció detrás de ellos. Décadas de abandono, finalmente reclamándolo en una nube de polvo y nieve. Pero no había tiempo para celebrar el escape estrecho. El cachorro no respiraba correctamente. Su pequeño cuerpo se había vuelto peligrosamente frío, y sus latidos eran débiles e irregulares. La angustia de la madre oso era obvia, ya que sintió la condición crítica de su bebé, acercándose a pesar de su miedo a los humanos. El equipo entró en acción. Su entrenamiento militar se adaptó a esta situación sin precedentes. Rápidamente establecieron un área de tratamiento de emergencia, utilizando sus calentadores portátiles para crear un espacio cálido. Los suministros médicos de la base, destinados a emergencias humanas, ahora se utilizarían para salvar la vida de un bebé. El sargento Miller, todavía cubierto de tierra y hielo del eje, trabajó junto al médico del equipo. Limpiaron cuidadosamente las vías respiratorias del cachorro, la envolvieron en mantas térmicas especiales y comenzaron el delicado proceso de elevar su temperatura corporal. La madre oso observó cada movimiento. Su primer cachorro ahora presionó contra su lado, ambos enfocándose intensamente en los humanos que trabajan para salvar a su familiar. Las siguientes horas se convirtieron en una feroz batalla contra el tiempo y el frío. El equipo trabajó en turnos, manteniendo una atención constante al verificar los signos vitales del cachorro. Usaron botellas de agua tibia, almohadillas de calentamiento e incluso el calor de su propio cuerpo para que la temperatura del cachorro vuelva a la normalidad.
Se celebró cada pequeña mejora. Cada revés se encontró con una determinación renovada. A pesar de todo, la madre oso permaneció cerca. Su comportamiento se volvió aún más notable. Cuando el cachorro mostraba signos de angustia, ella producía sonidos suaves que parecían calmarlo. Cuando los soldados necesitaban ajustar su equipo médico, ella retrocedía ligeramente, como si les diera espacio para trabajar. Su confianza en estos humanos, una vez que sus enemigos naturales nunca vacilaron. Cuando se acercó la medianoche, el equipo enfrentó otro desafío. Sus suministros de emergencia se estaban agotando, y el cachorro aún necesitaba atención constante. El teniente Parker tomó una decisión rápida, radiografiando la base para enviar suministros y equipos médicos adicionales para una operación de campo extendida. Se quedarían con estos osos el tiempo que sea necesario. Los momentos más oscuros llegaron cuando la respiración de los cachorros se volvería irregular, causando pánico entre los humanos y la madre oso. Durante un episodio particularmente aterrador, el pequeño oso dejó de respirar por completo. El médico del equipo realizó un procedimiento delicado para despejar sus vías respiratorias, mientras que todos los presentes contuvieron la respiración. La reacción de la madre oso fue desgarradora. Ella hizo sonidos suaves, casi suplicantes, extendiéndose hacia su cachorro, pero conteniéndose, de alguna manera entendiendo que los humanos eran su mejor oportunidad de supervivencia. Por la mañana, ambos cachorros mostraron una mejora notable. El cachorro más pequeño había comenzado a moverse y responder, mientras que su hermano había recuperado suficiente fuerza para tomar agua. El alivio de la madre oso era visible en su postura relajada y sus gentiles interacciones con sus bebés. Durante los siguientes 3 días, el equipo mantuvo su campamento, brindando atención constante mientras los cachorros se recuperaban. La madre oso permaneció cerca, aceptando gradualmente la comida y el agua de los soldados. Su confianza había creado un vínculo sin precedentes entre animales salvajes y humanos. Cuando los cachorros finalmente eran lo suficientemente fuertes como para caminar, el oso madre se preparó para llevarlos de regreso al desierto. Pero antes de irse, hizo algo extraordinario. Se acercó al teniente Parker, deteniéndose a solo metros de distancia, y sostuvo su mirada durante varios largos momentos. Luego, con un suave resoplido, se giró y llevó a sus cachorros al bosque, desapareciendo entre los árboles. El incidente cambió el protocolo militar en la región para siempre. La base lanzó una encuesta completa de sitios mineros abandonados, asegurando docenas de peligros similares. Establecieron nuevos procedimientos de respuesta a la vida silvestre, enfatizando la evaluación y el rescate sobre acciones defensivas inmediatas. Años más tarde, los soldados en la base ocasionalmente detectan un gran oso femenino con 2 cachorros sanos en la distancia. Si bien no podían estar seguros de que era la misma familia, estos osos nunca mostraron agresión hacia los humanos. En cambio, parecían compartir una comprensión única con el personal base. La historia de la increíble confianza de la madre y el valiente rescate de los soldados se extendió por los círculos de conservación militar y de vida silvestre. Probó que a veces los mayores actos de coraje provienen de creer en el bien de los demás, incluso aquellos que nos enseñan a temer. ¿Qué habrías hecho en la posición del teniente Parker? ¿Habrías confiado en tus instintos y ha ayudado a la madre desesperada? Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Gracias por leer. No olvides que me gustan y suscribirás historias verdaderas más increíbles de notables encuentros de animales.